Hola amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Fuera del Charco. Yo soy René, o también conocida como Fergie Science por mi canal de divulgación de ciencia, en el cual me puedes seguir en Instagram y YouTube. Si eres nueva o nuevo aquí, bienvenida, bienvenido. Gracias por decidir aventurarte a escuchar este podcast. Si has estado aquí antes, gracias por estar aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me fascina mucho y que verdaderamente lo he adoptado como como una idea que me gusta perseguir. Esta idea de buscar el equilibrio en mi vida, pues ya tiene que ver con cómo yo transito la vida, pero ha sido a partir de lo que he aprendido en la física, la química y la biología a lo largo de mi vida y cómo me he dado cuenta que la naturaleza siempre tiende al equilibrio y que de alguna manera creo que esa es la forma en la que las cosas deberían suceder para que todo esté en armonía. Entonces vamos a adentrarnos a explorar un poco esta idea que ahorita está un poco ambigua, pero la vamos a ir desmenuzando a lo largo del episodio. Bueno, ¿a qué me refiero con que la naturaleza siempre tiende al equilibrio? Esto lo podemos visualizar desde diferentes campos de la ciencia. Por ejemplo, si empezamos con física, cuando llevé mi materia de electromagnetismo, que verdaderamente fue una materia bien padre, como que aprendí mucho de cómo funciona el universo y la vida en general gracias a esta materia, pero pues nos empiezan enseñando sobre las cargas eléctricas y ya después lo van mezclando con lo magnético y acabamos aprendiendo que en realidad lo eléctrico y lo magnético está interconectado, no lo podemos separar. Pero en general, tanto las cargas eléctricas como los polos magnéticos tienen un lado positivo y un lado negativo. Y que el positivo siempre va a atraer al negativo y que las cargas iguales o polos iguales pues se van a repeler, ¿no? Y básicamente esta idea, o bueno, esta facto es lo que dicta el cómo funciona todas las reacciones químicas, los procesos biológicos, porque básicamente todos esos procesos se realizan de tal manera que se neutralicen las cargas, es decir, que la carga positiva se vaya con su correspondiente carga negativa para terminar en el equilibrio, porque de otra forma, de cierta manera la energía va a estar concentrada en esas partículas singulares, o sea, ya sea en la carga positiva o en la carga negativa, hablando muy burdamente, va a estar concentrada en ellas y va a estar como impaciente por encontrar cómo dispersarse de manera que pues esté más en desorden, por decirlo de alguna manera. Esto es como para introducir el concepto de la entropía, que la entropía pues es un término que se usa en la termodinámica, el cual mide el grado del desorden, y siempre nos dicen que el universo tiende hacia el desorden, lo cual es un poco contraintuitivo cuando decimos que en realidad la vida tiende al equilibrio, ¿no? Pero es que justo la máxima entropía se alcanza cuando lo que sea que estamos midiendo, o sea, hablando de un sistema, se acerca al equilibrio. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que el máximo desorden es igual al máximo equilibrio? Bueno, pues es que en realidad cuando hablamos de este desorden hablamos de que la energía está mayormente dispersa y no está concentrada en solo una parte del sistema. Es como cuando se derrite un hielo, ¿no? Un hielo, en realidad, al estar así sólido, la energía está concentrada pues en las moléculas de agua que están concentradas y configuradas de cierta forma en un sólido específico, ¿no? Y cuando se derrite este hielo, la energía se empieza a dispersar, haciendo que el líquido pues esté como más estable de alguna manera. Y eso es lo que nos dice la entropía, que a pesar de que el líquido pueda parecer como más desordenado, en realidad es la manera en la que la energía se puede dispersar mejor, y entonces así es como se alcanza el mayor equilibrio. Y a mí se me hace súper interesante esto, porque esta idea de alcanzar el equilibrio es lo que hace que todos los sistemas funcionen de la manera en la que funcionan. Y a continuación voy a decir unos ejemplos. Dentro de nuestro cuerpo existe como un concepto llamado dogma central, que lo que hace es describir cómo se transforma el ADN, o sea, todas nuestras instrucciones, en proteínas, que básicamente las proteínas son como que los precursores para todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el dogma central empieza con una replicación del ADN, es decir que pues se hace una copia de estas instrucciones y después se transcribe el ADN, porque ahora lo tenemos que pasar a una molécula que se llama ARN, que es como el ADN pero de una sola hebra. O sea, si se acuerdan de la imagen del ADN, son como dos hebras unidas que hacen una hélice, pues el ARN es una sola hebra y además cambia un nucleótido, que los nucleótidos son como unos de los bloquecitos que forman al ADN o al ARN, y en vez de tener a la tiamina tenemos al uracilo. Y básicamente el ARN es el que vamos a leer ahora para formar las proteínas, que este es
el paso de traducción. Entonces digamos que se va leyendo pues cada bloquecito del ARN y cada 3 bloquecitos que vamos leyendo es un aminoácido, que son pues como la unidad base de las proteínas. Entonces vamos haciendo cadenas de aminoácidos y ya que formamos una cadena muy larga, esta se va a conformar o acomodar en una proteína. ¿Y qué es lo que va a hacer que se acomode esa proteína para formar ya una estructura tridimensional? Es decir, que va a hacer que una línea larguísima se vuelva así de que una estructura ya que pueda tener cierta función, que se pueda mover, que pueda atraer otras moléculas para hacer reacciones, etcétera. Pues justo el alcanzar el equilibrio. O sea que estos aminoácidos pues son moléculas que al final tienen grupos funcionales. Entonces, estos grupos funcionales puede que tengan una carga positiva, una carga negativa o una carga neutra. Entonces, dependiendo de cómo estén acomodados esas moléculas, si por ejemplo tenemos muchas cargas positivas en un lado y muchas cargas negativas en otro lado, pues muy probablemente este hilo de aminoácidos se va como a doblar de manera que las cargas positivas se alineen con las negativas y se neutralicen. De igual manera, hay otras moléculas en los aminoácidos que lo que hacen es juntarse con su mismo aminoácido para formar estructuras más estables como lo son los puentes de disulfuro. Y bueno, en sí a lo que quiero llegar con esto es que la proteína se va a ir doblando de manera que las cargas se vayan neutralizando y ahora sí formar una estructura pues más estable, que es nuestra estructura más probable, que es nuestra estructura con la energía más dispersa, entonces en donde la energía la entropía es mayor. Y bueno, ya que están estas proteínas formadas, muchas veces quedan partes de la proteína que no se neutralizaron de cierta manera. Y este es nuestro sitio activo en las enzimas, llamándole de alguna manera. O puede ser que sea una proteína estructural y que sea como así un cilindro o como un tubo y que en el centro de la proteína hayan puras cargas positivas. Entonces, ¿de qué sirve que esté acomodada de esta manera? Pues que ahora las moléculas que va a atraer va a ser aquella que neutralice ese sitio activo o neutralice ese poro o neutralice esa parte que no sé, pues que de alguna manera no está neutra. Y eso, mis amigos, es lo que hace que ocurran todos los procesos biológicos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el transformar la glucosa en piruvatos, que es parte de la manera en la que transformamos la comida en energía. Ese cortecito está mediado por una enzima, que es una proteína. Y esa proteína tiene un sitio activo específico o una parte específica que solo se va a neutralizar cuando encuentre a una molécula de 6 carbonos, que o sea fue como la glucosa se transformó por otras enzimas y ahora encontró a una molécula a la que se une específicamente en un sitio que la va a neutralizar y después eso va a permitir que la corte en 2 para tener nuestros piruvatos, que son los precursores ya para el ciclo de Krebs, que es lo que hace que nos dé energía, ¿no? Y en general pues en la química también es así, o sea, si se acuerdan, casi siempre las reacciones ocurren entre una base y un ácido, que no necesariamente tiene que ser de que entre sosa cáustica y ácido clorhídrico, pero simplemente entre un compuesto que tenga una ligera carga positiva mayor a el otro compuesto con el que va a reaccionar, que tiene una mayor carga negativa, para que se puedan como atraer y neutralizar con la reacción química. Entonces, ¿qué tiene esto de fascinante? Bueno, que pues la naturaleza justo siempre va a tender al equilibrio, o sea que si nosotros estamos enfermos, estamos de cierta manera desequilibrados de alguna manera y nuestro cuerpo va a intentar autorrepararse para volver al equilibrio, para volver al estado de mayor entropía. Igualmente, ya viéndolo a una mayor macroescala, pues en sí ocurren ciertos cambios en el entorno físico, ya sea si se destruye como un río o si se construye arriba de él o si se contamina cierto lugar o si se explotan los recursos de cierto lugar, la naturaleza siempre va a intentar recobrar su curso, el río va a volver a pasar por donde mismo, se van a regenerar los recursos que se extrajeron, etcétera, ¿no? Y pues esto es fascinante porque esto nos dice que no por el hecho de existir aquí en el mundo significa que no debamos como de tocar nada, ¿no? O sea, me acuerdo cuando yo estaba empezando en el ambientalismo tenía mucha ansiedad porque sentía que mi mera existencia estaba como afectando inmensamente a la naturaleza. O sea, no quería usar papel, no quería tomar agua, obviamente sí lo hacía, ¿no? Pero me causaba como mucha ansiedad como el moverme, el transitar por la vida pues iba a afectar de alguna manera a la naturaleza. Pero es que justo, o sea, esta tiene la capacidad o tiene la manera de adaptarse también a que nosotros vivamos en ella. El problema es que lo estamos haciendo
demasiado rápido. Estamos extrayendo recursos demasiado rápido, estamos construyendo encima de ella demasiado rápido y de una manera como mal planeada y gestionada. Y eso hace que su capacidad de regenerarse pues se vea alentizada y los efectos de que la naturaleza no esté en equilibrio nos alcancen más rápido. O sea, a lo que quiero llegar con este punto es que, pues creo que ya lo había mencionado en otros episodios, pero que creo que estamos como en una carrera, como que desde siempre, bueno, desde la revolución industrial, que se empezaron como a generar nuevos productos y así, que el consumismo fue como el centro de cómo se mueven las cosas en el mundo. Parece que estamos haciendo una carrera en a ver quién produce más, quién consume más y quién experimenta la vida más rápido, con el mero objetivo de, no sé, decir que tú lo hiciste más rápido y que tú lograste consumir más. Pero el problema con esto es que estamos yendo en contra de los ciclos naturales y la capacidad de la naturaleza de autorregenerarse y adaptarse a nuestros estilos de vida. O sea, tampoco digo que si nosotros adoptamos un estilo de vida súper contaminante y súper como invasivo, la naturaleza se va a terminar como adaptando a ella. No creo, porque van a haber como muchas consecuencias intermedias. De hecho, les voy a hacer un paréntesis, que en mi tesis de licenciatura yo lo que investigué fue bacterias que pudieran como degradar plástico, ¿no? Buscar bacterias del ambiente local que pudieran degradar plástico, específicamente el PET, que es el plástico que constituye las botellas que tomamos, o sea, las botellas de agua. Y una de las mayores preguntas que me hice durante mi tesis, que no la pude contestar porque no estaba concentrada alrededor de esto, es que si tú pones cualquier bacteria en un ambiente súper rico en plástico, esta bacteria va a evolucionar para adaptarse a ese entorno y comer solo plástico. Y en realidad así es como muchas técnicas de biotecnología modifican distintos cultivos, como que pues así es más o menos, por ejemplo, como hicieron bacterias que comieran petróleo, las sometieron a varios como ciclos de cultivos en donde la única fuente de energía o la única fuente de comida fuera petróleo, digamos, y aquellas que iban sobreviviendo pues las iban pasando como a la siguiente generación o a la siguiente ronda en donde se mantuviera ese mismo fuente de energía que sea el petróleo, ¿no? De manera que sea como una evolución direccionada y que hiciera que la bacteria pues pudiera comer petróleo. Y, o sea, esta pregunta me la hice porque pues sí encontré bacterias que pudieran degradar plástico, pero no eran bacterias como súper fuera de lo común, ¿saben? Entonces como que existe esta pregunta que yo todavía no respondo, de si cualquier cosa se pueda adaptar a cualquier entorno y o sea, obviamente depende de la maquinaria biológica que traiga consigo y su capacidad como de transformarse en otra maquinaria capaz de adaptarse al entorno, y también del tiempo, ¿no?, que se le dé para esta adaptación y esta evolución. Pero pues aquí la clave de todo es el tiempo. O sea, ahorita los humanos estamos viviendo demasiado rápido, consumiendo y extrayendo demasiado rápido, desequilibrando todo. Ahora sí que la energía sí está concentrada en puntos muy, muy, muy específicos y eso está haciendo que en el sistema global pues todo se desbalancee, ¿no? Y pues ya esto se me hace como una lección súper importante. La manera en la que funcionan los sistemas biológicos verdaderamente me ha enseñado mucho a que pues uno tiene que buscar de alguna manera lo que más lo neutralice o lo que te acerque como a tu punto de zona de confort, pero el entorno siempre te va a ir empujando a salir de ella. Pero tú tienes la capacidad de readaptarte a esta nueva realidad. O sea, por ejemplo, cuando eres niño, ¿no? De que vas a la primaria y todos los días juegas con las mismas personas en el recreo a la misma hora y de repente te deciden cambiar de escuela, ¿no? Esto te saca de tu nueva zona de confort. Te toma tiempo como conocer esta nueva escuela, conocer nuevos amigos, ver ahora dónde vas a jugar en el recreo y eventualmente te readaptas a esta nueva realidad. Y creo que, pues, así como humanos somos capaces de readaptarnos a muchas distintas situaciones, pero puede que haya algunas, como la escasez del agua, la falta de energía para pues poder ver, o sea, de que la luz o etcétera, puede que si no lo planeamos bien, esta adaptación sea muy difícil. Entonces con esto pues los invito y las invito a repensar cómo es que estamos haciendo las cosas actualmente en cuestión de consumo, en cuestión de construcción de las ciudades, en cuestión de nosotros buscar nuestras ambiciones. O sea, me pasa mucho que con amigos que tengo de mi misma edad, yo tengo 23, casi 24, como que ya nos queremos comer el mundo, ya queremos de que ya haber logrado todos nuestros objetivos y disfrutar de lo ganado y así, pero pues toma tiempo, ¿no? O sea, es todo un proceso, tiene que ver con el episodio pasado, ¿no? O sea, todo conlleva un proceso que vale la pena y que vale la pena ser pacientes a llegar a los resultados de ese proceso, porque uno de eso se trata de la vida, de disfrutar y de aprender durante el proceso, y en ningún sistema biológico las cosas pasan inmediatamente. O sea, por ejemplo, este ejemplo que les ponía de transformar la glucosa en piruvato, o sea, en realidad
eso pasa en 10 reacciones. O sea, una molécula de glucosa se tiene que abrir el anillo, poner una molécula que atraiga a otra molécula y así poder que la enzima se una y luego cortarla. O sea, si somos un poco más conscientes de que todo se rige bajo la entropía, que todo se rige para alcanzar un mayor equilibrio, creo que podemos recuestionarnos qué hábitos en nuestra vida o qué prácticas en nuestra comunidad están yendo en contra de ese equilibrio y qué podemos hacer para restablecerlo, ¿no? O sea, les digo que a final de cuentas la naturaleza va a ser de las suyas y va a llegar a su estado de mayor equilibrio, estemos nosotros aquí o no. Pero pues vale la pena intentar que nosotros sí estemos, ¿no? Porque la vida está bien padre y hay que intentar experimentarla lo más posible con el mayor equilibrio que se pueda tener. Entonces, pues eso es todo lo que quería compartir hoy. Espero les haya despertado algo o les haya interesado de alguna manera. Si quieren hacer algún comentario o quieren dialogar al respecto, yo estoy totalmente abierta a hacerlo. Pueden hacerlo mediante los comentarios aquí en Spotify o en YouTube o mandarme un mensaje a Froggy Science. Me encuentras en Instagram. Gracias por haber escuchado este episodio. Nos escuchamos en unos días. Adiós.